¿No? ¿Está apagado eso, no? No. Ahí sí. Págate. ¿Y de qué? Ah, hermano. Yo puro Santa Juan. Santa Juan. Santa Feria. Tomo como rey. Grabado. Ay, que apagó la brecha. La del Hércules. La del Hércules. Camilo Sexto. Camilo Sexto. Camilo Sexto. Pongamos una película. Pongo una película. ¿Se ve bien? Y me tapa el 30. Me tapa el 30. Bien, aquí vamos a revisar entonces el capítulo 2 de este libro que viene a corresponder a la segunda unidad de los TP. En serio, los TP son considerados transformadores de medida también. Así se llaman, transformadores de medida. Bueno, como pueden suponer ustedes, el TP, la función principal, ¿cierto?, es adaptar las señales de voltaje. ¿Ya? A diferencia de un transformador de potencia, de esos convencionales, que también adaptan señales de voltaje, este no maneja potencia, no almacena energía, digamos, como para hacer distribución de ella. Solamente actúa como un transformador de medida para adaptar las señales de voltaje. Entonces, la relación de transformación está dada por esta ecuación que está acá, donde el lado primario es el voltaje nominal fase neutro, el lado secundario el voltaje nominal fase neutro. ¿Ya? Ese es el estándar. Los TP normalmente son a 115 a 110, digamos. Esa es como la relación de reducción, de transformación. Así como los TC eran a 5 o a 1, ¿cierto? 500 a 5, 800 a 5. El TP es a 115 o a 110. ¿Ok? Entonces, la relación de transformación se determina básicamente tomando como base el voltaje nominal del sistema. En el ejercicio que hicimos recién, trabajamos con 13.800 volts, ¿cierto? Después trabajamos con 23.000 volts. En el ejercicio anterior hemos trabajado con 69 kV. Eso correspondería al voltaje del lado primario de línea. Habría que llevarlo a fase. ¿Okay? Por ejemplo, 23 kV llevado a línea sería, perdón, llevado a fase neutro sería 23 dividido por raíz de 3. ¿Ya? Entonces el TC quedaría especificado, perdón, el TPG quedaría especificado en el caso de una condición así de 23.000 volts, quedaría especificado como 23 dividido por raíz de 3 en el primario, ¿ya? Y 115 en el secundario, o 110. O sea, la tensión de línea, que es la que normalmente se entrega como dato, tanto en los transformadores de poder, en las placas, como en la línea o en las barras, tiene que dividirse por raíz de 3. Eso porque aquí se puede verificar por la configuración del esquema de conexión, que es por fase. Aquí lo pueden ver ustedes. Esta es la configuración, el esquema, digamos, de conexión. O sea, en el caso de los TPE, la referencia del lado primario y secundario con respecto a tierra. ¿Ya? Por eso que sería, tomamos el potencial A, por ejemplo, ¿cierto? La línea A, con respecto a tierra. ¿Ves? Te das cuenta que el primer devanado, el devanado que tiene más vueltas, ¿cierto? El de mayor potencia, el de mayor voltaje, perdón. Y el devanado que tiene menor número de vueltas, el de menor voltaje. Entonces aquí podemos observar que en el lado de alta tensión, la fase A
¿cierto? Del devanado de mayor voltaje, entra por acá y sale a tierra. Y el caso del devanado de baja, ¿cierto? El devanado de baja toma como referencia tierra y se va a la fase. Entonces, aquí queda demostrado, y esto es por cada fase, ¿ves? Fase A, fase B y fase C. Ahí queda demostrado entonces que la referencia en los TP es por tensión de fase. ¿Ya? Tensión de fase. Entonces, ahí no hay que equivocarse, ¿verdad? Porque normalmente los equipos se especifican por tensión de línea. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Alguna duda ahí con eso? ¿Consulta? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Por ejemplo, si la línea de alta tensión que aparece aquí en este diagrama fuese 23.000 volts, ¿dónde están los 23.000 volts? Si la referencia fuera esa, en el esquema de la fase A, suponte, ¿dónde lo vemos nosotros los 23.000 volts? Supongamos que si yo le digo a ustedes que este sistema, la tensión de línea es de 23 kilovolts. ¿Ya? Si la tensión de línea es de 23 kilovolts, ya quiere decir que esos 23 kilovolts están entre la fase A y B. ¿Dónde más? B y C y CA, ¿cierto? Para seguir la secuencia de sentido de reloj. Ahora, entonces, entre la fase A y neutro, va a ser igual que entre la fase B y neutro, y entre la fase C y neutro, ¿cierto? Y esa relación es el voltaje de línea dividido por raíz de 3. ¿Ya? ¿Está claro eso, no? O sea, si tuviéramos un instrumento para medir voltaje, yo mido ahí entre ese punto y ese punto. ¿Cuánto me marca el instrumento? ¿Cierto? Me va a marcar 23 dividido por raíz de 3. ¿Ya? Esa es la situación. Por lo tanto, la tensión del lado primario es la incógnita, porque la tensión del lado secundario, por norma ANSI, ¿cierto? La tensión del secundario siempre va a ser 115 o 110, ¿ya? Siempre va a ser eso. Pero esa tensión también es una tensión referida a neutro. O sea, si acá ponemos un instrumento, ¿cierto? La medida va a ser, por ejemplo, entre la fase A y el neutro de la fase A. Ya. A eso se refiere esta relación de transformación que aparece ahí en los TP. ¿No? Sería también dividido por raíz de 3. O sea, ante una medición de ese tipo, aquí también tendríamos 110 dividido por raíz de 3. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Pasa que en la ecuación de relación de transformación, la relación de transformación del TP, nos va a quedar así la ecuación, mire, 23.000 volts dividido por raíz de 3, ¿cierto?
lado primario, dividido por 115, dividido por raíz de 3, ¿cierto? Ahí se puede simplificar la raíz de 3, ¿o no? Entonces nos va a quedar 23.000 dividido por 115. O sea, en la práctica, el lado primario va a quedar especificado por la tensión de línea. Y el secundario también. O sea, la raíz de 3 entonces se cancelan en la clase. ¿Alguna consulta con esto? Por ejemplo, aquí dice, asuma que el TP de la figura 2.1 está conectado a una línea de 230 kV. ¿Cuál sería la relación del TP? Bueno, en rigor, ¿cierto? Los 230 kV sabemos que es un voltaje de línea. Al ser un voltaje de línea, tendríamos que dividirlo por raíz de 3, dividido por raíz de 3. Pero resulta que el secundario es 115, también dividido por raíz de 3, entonces nos queda especificado 230.000 dividido por 115. 230.000 dividido por 115, ¿cierto? La raíz de 3 se simplifican y eso nos da 2.000. Esa sería la relación de transformación del TP. Hay un equipo que se ocupa mucho en media tensión para la facturación. Para la facturación, que se conoce como equipo compacto de medida. ¿Ya? En línea E se usa mucho. El equipo compacto de medida es un arreglo de CTP. ¿Ya? Están ambos transformadores de medida dispuestos en un solo equipo. O sea, hay una adaptación por un lado de corriente, de señales de corriente, y por otro lado hay unas adaptaciones de señales de voltaje. ¿Ya? O sea, el equipo compacto de medida se utiliza para la medida de energía eléctrica, para cuantificar la medida de energía eléctrica, para aplicarlo a la facturación. ¿Ya? Y ahí es muy necesario saber cuál es la constante del TC y cuál es la constante del TP. Porque si nosotros vamos a revisar el medidor, las lecturas del medidor nos van a dar unos voltajes y unas corrientes que van a ser proporcionales. ¿Ya? Que no van a ser las corrientes reales, digamos. O lo mismo si nos vamos directamente con la energía que se está acumulando, la energía acumulada o la potencia instantánea. ¿Ya? Hay que tener ojo con eso. Cuando uno usa un equipo de medida o utiliza un equipo de medición de energía que ha pasado por transformadores de medida, por TC y por TP, la medida que usted está leyendo no es la medida directa. De hecho, esos equipos se llaman medidores de medida indirecta. Y se llaman indirecta porque pasa primero por unos TC y unos TP. Entonces, si alguna vez usted se encuentra con ese tipo de situación, tiene que considerar las constantes del equipo compacto de medida. ¿Ya? Sobre todo cuando hace análisis tarifario. Ahora tiene que hacer un estudio de tarifa, tiene que conocer cuáles son esas constantes. O cuando va a hacer usted una medición con un instrumento. Lo que quiere medir, tiene que hacer una medición en una carga, ¿ya? En una barra de baja tensión, por ejemplo, ¿ya? Y quiere saber usted cuánto es la potencia, la demanda máxima, ¿cierto? La potencia instantánea, pero en el lado de media tensión. Naturalmente se va a conectar a una barra de baja, pero no se conecta de forma directa. Y al conectarse a la barra de baja va a tener que tener claro cuáles son los constantes de los TC y de los TP para poder reflejar esas lecturas del instrumento, ¿cierto? Al lado de primario, al lado de arriba. Eso hay que tenerlo en consideración, porque a veces uno confunde o se olvida de ese detalle.
Yo no sé si tengo aquí algunas lecturas. A ver, vamos a buscar si tengo. Algunas lecturas de instrumentos de registradores de energía. Aquí tengo una. Tendencias. Ah, tendencia. Aquí ven. Mire, aquí tengo por ejemplo una medida por un instrumento, esta es una medida indirecta. Aquí yo anoto esto acá porque después no se olvida, ¿ves? Coloqué aquí cuál es se usó una sonda de corriente, en este caso una especie de TC, transformador de corriente. La medida de tensión fue directa en 380 por fase, ¿ves? Fase 1, fase 2, fase 3. Pero las corrientes no están directas, pues, a ver, ¿dónde están las corrientes? Aquí están las corrientes, ¿ves? Está midiendo 1 ampere, 5,6 ampere, 6 ampere. Esta medida no es directa, está pasando por un TC. Entonces aquí es necesario, para poder después reflejar las medidas al lado de media tensión, saber cuánto es la constante del TC. Si medimos aquí si vemos las potencias, lo mismo, ¿ves? 1000 watts, 3000 watts, 3700, no, debe ser, seguramente debe ser, ¿por cuánto era la sonda? Por 100, claro, sería por 100 eso, esos valores por 100. O sea, mira, si calculamos el valor real sería aquí, de la fase 1, el voltaje, la potencia de la fase 1 sería la potencia. ¿Cómo se calcula la potencia? Raíz de 3, ¿cierto? El voltaje, buscamos el voltaje de la fase 1, ahí está el voltaje de la fase 1, ¿cierto? Ese, voltaje línea, ya, por la corriente, ¿cierto? Por la corriente de la fase 1, por la corriente de la fase 1 que sería esa, ¿cierto? Y por el factor de potencia. ¿A dónde está el factor de potencia? Por el factor de potencia. El factor de potencia. Ahí está, power factor. ¿Ya? No tengo lectura justo ahí. Tengo lectura aquí en la segunda. ¿Ya? Y mira, si le doy enter, se me da 726 watts. No 726 watts, ¿eh? ¿Qué me falta ahí? Me falta la constante de la sonda. Entonces, por ejemplo, lo multiplica por 100, ¿cierto? ¿Ya? Y este es el valor real. 72 kilos. ¿Ya? El medio es el valor real del consumo de la demanda instantánea y media. ¿Por qué? Porque el instrumento se conectó a la barra de baja de forma directa, pero para la barra de corriente, para la medición de corriente, se usó una sonda de 100 amperes. Entonces la constante es 100, y ahí quedamos con ese valor. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener cuidado. Estos son registros, por ejemplo, para hacer análisis de potencia, de corriente, de armónico.
aquí me registra los armónicos de voltaje, me registra armónicos de corriente también. A ver, ¿dónde está? Ahí está el armónico de corriente. THD significa distorsión armónica total, fase 1, fase 2, fase 3. Bueno, aquí esto es otra cosa, pero se pueden ver valores altos de corriente, de armónicos de corriente, y en voltaje valores bajos. ¿Ya? La norma depende del nivel de voltaje, pero máximo son 8% en 110.000 volts y 3% en baja tensión. Aquí podemos observar que al menos los primeros registros, el armónico de voltaje inferior al 3%, no hay problema con el suministro, pero sí hay problema con la carga, tenemos armónicos de corriente altos. Si uno observa eso, pasa aquí a esta hoja que están acá, armónicos de corriente, y aquí tengo los armónicos individuales. ¿Ves? Aquí puedo ver los armónicos para cada fase. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 1, fase 2, fase 3, fase 1, fase 2, fase 3. Y la H que va al ladito, ¿cierto? H2, H3, H4, H5 es el número del armónico. Entonces, por ejemplo, aquellos valores que son altos, ¿cierto? Es donde están los problemas de armónico. Por ejemplo, aquí la séptima armónica tenemos problemas en la fase 1, En la quinta armónica parece que son más altos, En la tercera, ¿se fijan que las armónicas pares dan 0? Siempre las armónicas pares dan 0 en los sistemas de corriente alterno. Por eso nunca uno hace estudios de armónicas pares, siempre hace estudios de armónicas en pares en los sistemas de corriente alterno. Pero todas las armónicas pares dan 0. ¿Ya? Entonces, para hacer este tipo de análisis con estos instrumentos que hacen medida indirecta, hay que tener claridad sobre los TC y los TP. Ese es como un ejemplo que les muestro de dónde se utiliza más allá de las protecciones. Volvamos a los TC, a los TP, perdón. ¿Alguna duda con esto? Esto es más o menos sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Eso es más o menos sencillo. Ya. También los TP toman una carga. También una carga. Entonces dice, la carga nominal del TP es definida como la máxima potencia aparente. ¿Ya? Algo parecido a lo que calculamos en el ejercicio de los TC, donde tuvimos que calcular una impedancia primero por cada uno de los elementos y después calcular las potencias. Entonces, la máxima potencia aparente en volt-ampere que se puede conectar en su secundario. Para que los TP no sobrepasen el error de su clase de precisión. Y aquí están las clases de precisión típicas de los TP según su aplicación. Por ejemplo, si vamos a usar TP para relés de protección, ¿ya? que es lo que nos convoca acá en este ramo, el TP debería de al menos tener una clase de precisión de 1,2%. Esto es para el caso de relés de protección. Si vamos a usarlos, además de relés de protección, para hacer mediciones de energía, como el caso de estos de los medidores de multitarifa, de medida indirecta, la clase de precisión es de 0,3%. Ahora, si es para ambos, ¿cuál elegimos ahí? Si vamos a usar a la salida del TP, vamos a conectar, además de un relé de protección, un medidor de facturación, la de 1,2 o la de 0,3. ¿Qué precisión? ¿Dónde se requiere más precisión? La protección. Ya, mira, si uso una precisión de 1,2, que es la de protección, ¿cierto? Y además conecto ahí un medidor, cuando el medidor dice que requiere ¿cuánto? 0,3. Ya. Si uso un TP con precisión 1,2, ¿estoy afectando a la medición de facturación? Sí, ¿cierto? Porque no está siendo tan preciso.
¿Ya? El 0,3, ¿cierto? Precisión menor más ajuste. Porque fíjense que el primero, el 0,1%, es para calibración de equipo. Cuando uno, por ejemplo, manda a calibrar un equipo, ¿cierto? Lo tienen que contrastar con un instrumento patrón. Y esos instrumentos patrones tienen una precisión todavía, ¿cierto?, más aguda, 0,1. ¿Ya? Ahora, el 0,6 y 1,2, o el 0,3 y el 1,2, ¿cierto? Tiene una diferencia también en costo. De ahí la selección también de los equipos de medida. ¿Ya? Estamos viendo entonces que la clase y la precisión, además de las relaciones de transformación, son elementos a considerar al momento de la selección. ¿Qué otro elemento tenemos acá para considerar al momento de elegir un TP? Bien, de acuerdo aquí a la norma ANSI, tenemos aquí una designación según carga. Acuérdate que esta nomenclatura no la vamos a considerar, ¿cierto? Porque esta es la norma brasileña, ¿ya? Esto no nos interesa. Entonces miramos la norma ANSI. ¿Qué significa esta carga? Esta designación, esa letrita, ¿qué significa? ¿De acuerdo a esa tabla? Sí, por ejemplo, la W, la X, la M, ¿qué significa? ¿Cierto? En la potencia, acuérdate que decía ahí, creo que eran los volt-ampere. ¿Cierto? En la carga, la potencia nominal, la potencia aparente, máxima que eso va a soportar el TP, para mantener o para garantizar la precisión. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando usted vea un TP con designación Z, ¿cierto? Designación Z significa que soporta en la carga, en el secundario, máximo 200 volt-ampere, garantizando la precisión de diseño. Si usted lo carga, por ejemplo, con un poquito más, con 300, por ejemplo, con 300 volt-ampere, ya sale de la categoría Z, puede entonces que esté perdiendo un poquito de precisión. No se va a quemar, no se va a saturar, no, se sacrifica un poco de precisión ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es la norma ANSI para designar, ¿cierto? Esta letra es la potencia máxima que soporta el TP en el secundario. Recuerde que, tal como lo vimos en el caso del TC, uno al secundario puede conectar relés de protección, equipos de medida o elementos de control. ¿Ya? Son tres categorías: protección, control, medida. ¿Ya? Cuando conectamos más elementos, ¿cierto?, vamos sumando más impedancia. Al sumar más impedancia, sumamos más potencia. Al sumar más potencia, entonces tendríamos que seleccionar adecuadamente la clase del TP. La clase va a tener relación con la impedancia de carga o la potencia de carga y la precisión. Don Jaime. Siento que me está retando. Lo estoy haciendo así, me siento juzgado. Ya bajo la moral. Ya, y esto es otra cosa importante de los TP, a considerar, ¿ya? ¿Este es quién? El Jaime me hizo clase, mira dónde está en el... Tiene como unas cuerdas vocales todavía. Ok, aquí hay un tema con los TP que tiene que ver, yo diría, más que nada con esto. Con esta parte. Con el bill. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar del bill? Con B, no con V, con B. ¿No? ¿Qué significa la B?
Vaca fría. ¿Veis? La I. La L. La L. Level. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el BIM? Nivel básico de aislación. Cuando usted ve un TV sobre globos de patio, presta atención, ¿cierto? ¿Cierto? Parece como un aislador gigante, ¿no? ¿Cierto? ¿No han visto los TV de patio? Aquí hay una fotito, ahí se la voy a mostrar. Y ese aislador de cerámica, ¿cierto? Tiene un nivel de aislación, un nivel básico de aislación. Ya. ¿Qué función tiene ese nivel básico de aislación? En el caso ahí del esquema dice que es de porcelana, ¿ya? De cerámica, digamos. Lo que la función que cumple es mantener un entorno dieléctrico, de aislación dieléctrica, ¿cierto? Para que el terminal arriba donde está el conductor, el cable, ¿cierto? Mantenga una aislación eléctrica con respecto a tierra. Y por supuesto esa aislación no afecte al secundario, ¿cierto? Se mantenga eso. Entonces, normalmente los niveles básicos de aislación son más superiores que los niveles nominales de voltaje. Por ejemplo, si ese fuese 110 kV, el voltaje nominal, el nivel básico de aislación va a ser mucho más que 110. Por ejemplo, 235 kV. ¿Ya? Los niveles básicos de aislación, los bits, se miden en kilovolt. ¿Ya? Se miden en kilovolt. En los aisladores, por ejemplo, de los postes que van por las calles, de la línea aérea, aquí en el radio urbano, el voltaje es de 13.800 volts y en la zona rural es de 23 kV, ¿cierto? Cuando estamos en la parte rural, el voltaje es más alto por la calle de tensión. Cuando estamos en el radio urbano, el voltaje es menor porque las distancias son menores. Por ejemplo, en aisladores de... Me estás concentrando porque entiendo que está hablando de matrices. Cuando hablamos de líneas de 13.800 volts, el bill de la hora de 13.800 volts es de 25 kV. Es de 25 kV. Entonces uno dice, ¿por qué usan aisladores de 25 kV si la línea es de 28? Que ese 25 kV no es la tensión de servicio. Esos 25 kV es el bill. ¿Ya? Es el nivel básico de aislación. Siempre tiene que ser mayor. Entonces, esto hay que imaginárselo, por eso lo dibujé así como un círculo, hay que imaginárselo lo que es una esfera. De hecho se llama así, una superficie gaussiana se llama, una esfera, ¿ya? Que está alrededor de ese aislador, una esfera, ¿cierto? En 3D, ¿cierto? ¿Ya? Entonces es como una especie de escudo donde no penetra, ¿cierto? No hay ninguna posibilidad de rompimiento de esa esferita, ¿ya? Si se rompe esa esfera, ¿qué pasa con la aislación? Con la condición de aislación se pierde. Esa condición de aislación se llama dielectricidad, ¿ya? O se llama también se llama la ¿cierto? Cuando se pierde rigidez dieléctrica. Ya, la rigidez dieléctrica. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen tareas de lavado de aislación, lo que se hace justamente es eso, es para mantener la rigidez dieléctrica, el nivel básico de aislación, ¿ya? Para eso se hace. Entonces, por ejemplo, a veces puede ocurrir que a pesar de que aparentemente por los programas de mantenimiento, de lavado y aislación, está todo bien, el aislador se ve limpiecito y todo eso, a veces se rompe la rigidez dieléctrica por otro tipo de condiciones, como por ejemplo, a veces se rompe la rigidez dieléctrica por condiciones atmosféricas, ¿ya? El famoso efecto corona. ¿Ya? El famoso efecto corona. Cuando se dan ciertas condiciones, ¿cierto? Atmosféricas, se rompe la rigidez dieléctrica, ¿ya? Y ahí entonces es peligroso porque lo que va a pasar, mira lo que va a pasar acá. ¿Tenemos qué cosa ahí? ¿Cierto? Tenemos, que en realidad no son condensadores, son, digamos, fenómenos capacitivos. ¿Ya? Pero bueno, pensemos que son condensadores. ¿Qué ocurre con esos condensadores si se rompe la rigidez dieléctrica? ¿Qué hace un condensador?
se carga, ¿cierto? Un condensador se carga. Acuérdense que un condensador toma una carga así. Si este es el voltaje en el condensador y este es el tiempo, a medida que pasa el tiempo, el condensador se va cargando así de forma no lineal, ¿cierto? Después conserva la carga, y si después yo lo desconecto, el condensador, ¿cierto?, se empieza a descargar, también así de forma no lineal. Entonces, cuando se rompe la rigidez dieléctrica, estos condensadores empiezan a tomar tensión, campo eléctrico. Empieza a haber un campo eléctrico ahí, y ese campo eléctrico se resta a la tensión de servicio de arriba. Entonces, si hay 110 kV en el terminal, se rompe y se pierde la rigidez dieléctrica, va a haber una tensión en el aislador, ¿cierto? Y se produce ahí la descarga, porque estos son condensadores. ¿Y cómo se descarga un condensador? ¿Cierto? ¿Y qué pasa con la energía que acumuló? Violentamente se va a descargar a tierra. De ahí la importancia de que los TP vayan sólidamente puestos a tierra. ¿Ya? Ese es, a diferencia de los TC, el problema de los TC era el burden, ¿te acuerdas? Que mucha impedancia podía saturar el núcleo. Aquí no tenemos ese problema. El problema que tenemos con los TP es el BIL, el nivel básico de aislación. ¿Ya? Hay que tratar de mantenerlo como sea. Una medida, sobre todo aquí en el norte, ¿cierto?, es la puesta a tierra efectiva. ¿Ya? Ustedes saben bien que aquí en el norte los suelos son, desde el punto de vista eléctrico, son malos, de alta resistencia, de alta resistividad. Entonces, con esto no se juega, porque si estamos con un TP en un patio de 220.000 voltios, ¿cierto? Imagínate, los niveles básicos de aislación son 350 kV. Entonces imagínate una descarguita de 350 kV. Que se te descargue, que se te pase un aislador ahí. ¿Ya? Ese es el cuidado que hay que tener con los TP. ¿Ya? Y aquí hay una foto más de la que está en blanco y negro. Se ve algo, ¿ah? Se ve algo por acá. Ahí se ve, ¿eh? No mucho, pero se ve. ¿Cierto? Entonces, lo que yo estoy hablando es lo que pasa aquí, ¿cierto? Lo que pasa adentro. Ahí. Es el TP. Es el TP, y esta cosita que yo dibujé de color amarillo, lo voy a dibujar un poquito más así como una esfera. ¿Cierto? A mí me encanta dibujar, es re malo. Ahí es una esfera, imagínense. ¿Ya? Es como una bolita que cubre al TP para todos lados. Lo cubre, ¿cierto?, para todos lados. Bueno, me imagino, ¿cierto? Aquí, acuérdense que esto está puesto a tierra, aquí debajo hay una malla de tierra, me imagino, en toda la subestación, ¿cierto? Hay una malla de tierra ahí, pero lo más relevante, más allá de la malla que está debajo, es la gravilla. O sea, si esto lo miramos así, aquí tenemos gravilla primero, ¿cierto? Aquí está el nivel del piso, ¿cierto? Y después están las capas del subsuelo. Entonces, esta gravilla tiene una resistividad muy alta, es infinito acá, una resistividad muy alta. ¿Ya? Y eso justamente es para que haya una aislación ante una descarga, ¿ves? Hay una aislación importante entre el TP y, ¿cierto?, la malla de tierra. En caso entonces de que haya una descarga, se vaya la corriente de falla, ¿cierto? Se vaya la malla, se extinga, y en la superficie no aparece lo que se conoce como gradiente de potencial. ¿Ya? El gradiente de potencial es el famoso monito que aparecía antes en la norma 4/2003, no sé si aparece ahora en los RIC todavía, el monito que aparecía un viejo así, aparecía un equipo, aparecía un viejo. No sé si alguna vez vieron ese monito en la norma 4, igual, ¿ya? Y aparecía así, no, este sí que me está quedando igual, ¿eh? Y aparecía una cuestión así, ¿ya? Ilusado. Para allá y para acá, ¿ya? Y esto, ¿qué es lo que es?
voltaje. Reprobado. Voltaje de paso. En la cápsula de los mineros. Ya. Voltaje, paso y contacto, ¿ves? Entonces aquí el viejo, mientras más cerca está del equipo energizado, ¿cómo es la elevación de voltaje? Más alta. Y a medida que se va alejando, la elevación de voltaje es menor. ¿Ya? Entonces, ante una descarga eléctrica, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Que este nivel de voltaje, ¿cierto?, sea bajo. ¿Cómo logramos que el nivel de voltaje sea bajo? Haciendo una malla tierra, ¿cierto? Haciendo la malla tierra con una resistencia, ojalá, ¿cierto?, menor a, en el caso de subestaciones, de 20 ohms. Mejor si tiende a 0, ¿no? Mejor si tiende a 0 ohms. Eso es lo ideal. Entonces, como uno nunca está seguro si esta cosa con el tiempo se va a erosionar, ¿cierto?, se va a aislar, una manera en las subestaciones patio de aislar la posible elevación de tensiones de paso y contacto es colocando eso, gravilla, ¿ves? Por eso cuando usted entra a las subestaciones patio hay harto ripio ahí, ¿ves? Entonces eso es como colocarle una fundación, así una cuestión de hormigón, ¿ya? ¿Se entendió? ¿No? Ya viste, igual los monos sí. Bueno, Todo grabado. Sí, grabado. ¿en serio? Para que lo vean por mis hijos. Futuras generaciones. Orgulloso de eso. Se le está entrando la agua. Ya, afuera el tiro. Insolente. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? ¿Ya? Bueno, ¿te das cuenta? Los TP son más sencillitos. Aquí hay una cosa que yo le voy a compartir este apunte. Esto no es tan relevante, pero se lo voy a comentar igual, ¿ya? Esto que tiene que ver con los efectos frecuencia. Mire, resulta que este gráfico es bien explicativo. Mire, resulta que todos los elementos reactivos de una impedancia, ¿cierto? Todos los elementos reactivos de una impedancia dependen de la frecuencia, ¿cierto? Si yo tengo, le voy a refrescar un poquito esto. Si yo tengo un circuito de RL serie, imagínate RL serie, ¿cierto? RL, la L era XL, ¿cierto? XL. Y valía omega L, ¿cierto? Y la omega era 2pi F por L. Entonces, por ejemplo, este circuito RL serie tiene una impedancia serie que vale R más J, ¿cierto? J, la parte imaginaria, 2pi F E. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya, ahí podemos ver claramente que la resistencia no depende de la frecuencia, ¿cierto? No, la resistencia es fija. ¿Quién depende de la frecuencia? ¿Cierto? La parte reactiva, ¿cierto? Aquí. Esta parte, la parte reactiva, que se llamaba XL, esa está dependiendo de la frecuencia. Ahí está, ¿eh? Depende de la frecuencia. ¿Cómo depende? A medida que el F, por ejemplo, imagínate que el F vale 1, esta parte vale 2πL, ¿cierto? Si el F vale 2, esto vale 4πL. Si el F vale 10, esto vale 20πL. O sea, a medida que aumenta la frecuencia, el XL aumenta, ¿eh? Ahora, si tengo un elemento capacitivo, imagínate un circuito así capacitivo, ¿cuánto valía la reactancia en un circuito capacitivo? XC valía 1 partido por omega C, ¿cierto? 1 partido por 2pi FC. Aquí, ¿qué pasa? Que a medida que aumenta la frecuencia, ¿qué pasa con el XC? Disminuye. Esa es una relación inversa. Disminuye. Por lo tanto, disminuye. Y aquí se juntan, ¿ves? Hay un punto en el que se juntan. ¿Sí o no?
ese punto depende de quién, de una frecuencia. Entonces usted dice, preguntémonos esto, ¿para qué frecuencia? Vamos a anotar acá, ¿para qué frecuencia? ¿Para qué frecuencia el XC es igual al XL? Porque gráficamente ahí el XC igual al XL, ¿no? Ya. Bueno, ¿el XC cuánto vale? 1 partido por omega C. Y el XL vale omega L, ¿cierto? ¿Dónde está la frecuencia? En omega, ¿cierto? Ya. De ahí podemos juntar el omega para allá, ¿cierto? Este lo tiro arriba y el L lo paso dividiendo para acá. Entonces de aquí me va a quedar que el omega vale 1 partido por LC, pero esto al cuadrado, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Está bien eso, cierto? Ya, pues despejemos, como habéis dicho, escribamos aquí 2pi f s del omega, ¿cierto? Al cuadrado igual a 1 partido por LC. Ahí lo encontramos, ¿viste? Ahí lo encontramos. ¿Para qué frecuencia? Si despejamos la frecuencia, está al cuadrado, ¿cierto? Saquemos la raíz cuadrada. Si sacamos la raíz cuadrada, va a quedar 2pi f. Y aquí me va a quedar raíz de 1, que es 1. Y aquí me va a quedar raíz del c, ¿cierto? Ya, ahí saqué el cuadrado. Ahora sí, despejemos el f. El f va a ser entonces 1 partido por 2pi raíz de LC. Esa frecuencia es peligrosa. Esa frecuencia se llama frecuencia de resonancia o frecuencia de corte. ¿Ya? Cuando el sistema eléctrico trabaja esa frecuencia, cuando el sistema eléctrico de tu TP, o más bien dicho, cuando tu TP se somete a esa frecuencia de corte, el XL se va a anular con el XC, ¿cierto? El XL se va a anular con el XC, o se van a juntar más bien dicho, y si dibujáramos acá un efecto en frecuencia, perdón, en impedancia, yo tendría que dibujar una cosa así, mira. Va a pasar esto en impedancia. Otra capa. O sea, a esta frecuencia, cuando se produce ese corte, ¿qué pasa con la impedancia del circuito? Se va al infinito. Se va al infinito. ¿Ya? Y eso hay que recordar. O sea, en otras palabras, del TP hay que tener cuidado con el bit, ¿cierto? Con el nivel básico de aislación y con la frecuencia de resonancia. ¿Ya? Normalmente, para estar tranquilo, las frecuencias de resonancia son altas, del orden de los kilohertz. Es raro encontrarse una frecuencia de resonancia de baja frecuencia, de 50 Hz. Eso es raro. Pero resulta que usted dice, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hoy día, ¿cierto? Los mismos, ustedes saben muy bien que las mismas líneas de transmisión se ocupan para transmitir señales de radiofrecuencia. Y las señales de radiofrecuencia son del orden de los megahertz. Entonces, hay que tener cuidado con la resonancia. O sea, en otras palabras, cuando uno diseña o especifica o compra un TP, tiene que consultar a qué frecuencia ese TP queda en resonancia. ¿Ya? Y hay que alejarse de esa frecuencia. Una forma fácil de alejarse de esa frecuencia es no comprando ese TP, comprando otro. Y la otra es poniendo un filtro de trampa de onda, ¿ya? Que son como unos canastillos que caen arriba. Parece que es una foto. Parece que es una foto de una trampa de onda. Si no, para otra clase se la traigo. Trampas de onda. Ahí está el canastillo. ¿Ya? Ese es un filtro, ¿eh? Ahí se está filtrando para proteger al TP, mira. Para proteger al TP antes de llegar aquí, ¿cierto? Al juego de los TP se colocó esta trampa de onda. O sea, este es una especie de filtro, ¿ya? Que lo que hace es deja pasar toda la frecuencia y esa frecuencia la suprime, la corta. Se llama filtro rechaza frecuencia.
Así que ve, no es llegar y elegir un TP así como que, 23.000 a 115 estamos listos. Entonces lo que hace, mira, la norma lo que hace este filtro es esto, mira. Aquí está el diseño del TP. Ahí está el diseño del TP. ¿Te acuerdas que el TP qué es lo que era? La parte porcelana que eran puros capacitores, ¿cierto? Y la resistencia a tierra. ¿Ya? Como están en serie, bueno, podría haber sido el dibujo al revés, pero como están en serie da lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Coloca entonces es el inductor y esto que está aquí es para dibujar bien, el TP. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esta bobina? ¿Qué es lo que hace esta bobina? Hace las veces de filtro. Y aquí en el monito, ¿qué es lo que hace ese filtro? Corre, desplaza. Desplaza ese punto peligroso a cualquier lado, para allá o para allá, lo desplaza. Lo saca de ahí. ¿Ya? Y con eso entonces uno dice, nunca este TP va a quedar en resonancia, ¿cierto? Con la frecuencia de corte, y por lo tanto jamás se va a potenciar, ¿cierto? A impedancia infinita, y con eso resguardamos que en caso de pérdida de aislación de la rigidez eléctrica, la descarga parcial, porque una descarga así parcial, ¿cierto? A tierra, no eleve el gradiente de potencial. ¿Se entendió, no? ¿Todos los conceptos? ¿Sí? ¿Alguna consulta? En los patios, el filtro o el calo siempre en la entrada o lo puedo instalar en cada transformador. ¿Entiendes? Porque en los patios puedo tener más de un transformador. Claro. Bueno, va a depender de dónde esté la problema, digamos, de frecuencia, pero debería de ir en el patio, debería de ir en esta secuencia, mira. Debería de ir. Siempre hay esquema. Sí, debería estar normado, claro. Barra, equipo de protección, ¿ya? Entre el equipo de protección y el equipo mayor. Entre los desconectadores y horizontales y el interruptor, ahí tiene que ir los TP, los TC y los filtros, y los pararrayos. Y con eso tú puedes proteger todo el sistema. Y después, no, por eso no puede llegar a hacer eso. Tenés que filtrar, proteger el tráfico y por ambos lados, en media tensión se hace lo mismo. Lo que pasa es que los elementos son de más bajo tamaño y en algunos casos los filtros ya no se ocupan porque las descargas ya no son tan intensas y podía eliminar ahí algunas cosas. Pero igual ocupan pararrayos. Los pararrayos median y se ven, entonces parecen unos aisladores de suspensión, de retención. No sé cuánto. ¿Lo voy a dibujar? Tampoco está normado que vayan para rayos en términos de una línea. Sí, está normado. O sea, tiene. Claro, depende del nivel de tensión, la norma que ocupa. ¿Ya? Y en media tensión se ocupan las técnicas que Y ahí yo también, a mi colega, cuando pega la mosca, le dije, no, pues está bien para rayos. Y dijo, no, en todos los términos de línea tengo un pararrayos. ¿Y dónde lo dice? Ahí te lo puedo decir. Yo dije, porque lo he visto en todos los términos de línea. Cuando te diga eso, dile a tu colega, usted no conoce los color books. ¿Me lo dices? Ahí está normado, está todo eso. No sé si lo Sí, y lo otro que hay que considerar
considerar es dónde está trabajando, en qué en el entorno. ¿Ah? Un entorno contaminado o de altura geográfica importante o zona costera es diferente el equipo de protección que usáis para la aislación. Si aquí mira, hay una cuestión que es la coordinación de protección y hay otra cuestión que se llama coordinación de aislamiento. ¿Ya? Son dos cuestiones diferentes. La coordinación de aislamiento es lo que yo estoy hablando de los niveles básicos de aislación y es un mundo totalmente diferente a la coordinación de protección y un mundo pero muy bonito. Muy bonito, o sea, tú te puedes meter ahí en coordinación de aislamiento y te vas a dar cuenta que tiene mucho que ver con lo estructural de la pero el PLSK, no sé si puedo hacer ya cuando tú diseñas una línea, asume todos sus criterios. Tú vas dibujando un mono y el PLSK te va sugiriendo estructura y elementos basados en las normas. Cuando antes no había software, cuando antes era difícil incluso conseguir esas normas internacionales, uno tenía que recurrir a los viejos de experiencia. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, cuando trabajé en subtransmisión, trabajar con gente de Endesa. Los viejos tenían claro todos esos criterios. Y los viejos de Endesa se regían por la norma IEEE. Y había así como el viejo en Santiago que tenía la norma IEEE, que son los color books, se llaman color books, porque cada norma tiene un color diferente de acuerdo al segmento de la ingeniería eléctrica que ataca. Por ejemplo, está el emerald, como de esmeralda, está el green, el brown, así, etc. El red, y va a depender, si tú quieres consultar, por ejemplo, estándares en plantas. ¿Por qué tipo de plantas? Ahí aparece el motor, instalación de material suave, de frecuencia, cosas. Hay un color book para eso. Para transmisión, otro color book. Para malla tierra, pura cuestión de armónico, calidad de energía. La IEEE 519 se llama así. La de malla tierra es la 80-2000. Es decir, para telecomunicaciones, la 61850, la IEC. Y así. Montones de movilidad. Así que, bueno, eso yo quería contar nomás porque no te pegué. Nada más que decir. No sé si tienen alguna duda. ¿Ya? Bien, nos dejamos hasta acá. Nos vemos mañana a las 5.